Una pregunta para empezar. I'm going to ask a question to start. ¿Cuándo fue la última vez que te dio vergüenza algo que hizo tu familia, pero fue algo bueno? So my question today is, when's the last time you were embarrassed by something your family did, but it was something good? You understand what I'm saying? ¿Sí me entienden? ¿Hay un ejemplo? Does somebody have an example? Algo que tu familia o tu esposa o tu hija hizo que es algo buenísimo, pero como te hizo sentir vergüenza. So it's something that your wife or your child or your parent did, and it was a good thing, but it made you feel some kind of way. ¿Alguien? Nobody? Yeah, they're being shy today. Okay. Ask it a different way. That's okay. Um, so, for example, when I was 10 years old and I was playing soccer for a league, and I'm the oldest of four siblings. So, cuando yo era niño, tuve 10 años, yo soy el mayor de 4 hijos, y mis padres nos llevaban las prácticas y tenían que correr a la próxima práctica para agarrar el otro, ¿verdad? So, my parents were always running around, running to different soccer fields to pick up and drop off the different kids. Y mi mamá me dejó a mi práctica y luego tuve que correr al otro campo. And my mom had just dropped me off, and she was running to the next camp over. It was a street over. Y miré a mi mamá correr a la cerca, right? My mom runs full speed to the fence. And I'm looking at her. She hits the fence and just jumps right over it, right? Y mi mamá brincó la cerca, y la cerca era como 8 pies, 10 pies. Y me dio vergüenza. I was like, who the heck is this? ¿Quién es esta persona? Pero era impresivo. ¿Me entiendes? It was something very impressive. Pero sentí un poco de vergüenza. But I felt a little embarrassed, ¿verdad? Y el punto de todo esto es que a veces, no sé si se han dado cuenta, hay cosas que Dios hace que nos hace sentir vergüenza entre lo que está haciendo es perfecto y es santo. And my point behind all this is that sometimes God does things that are amazing. They are so full of love, they're so full of grace, but it makes us embarrassed. It makes us feel some kind of way. Okay? Un ejemplo será la parábola del hijo pródigo. One example is the story of the prodigal son. ¿Cuántos de nosotros nos hemos identificado con el hijo mayor? How many of us feel like the older brother? ¿Sí me entienden? Are you going where I'm going with this? Y por eso el título del sermón hoy se llama El amor irracional de Dios. And that's why our sermon title today is called God's Irrational Love. Y vamos a ver una de las cuentas donde Dios, su sublime gracia es un poco difícil entender. And we're looking at a passage today where God's just amazing grace is even hard to understand. Porque nos hace sentir de cierta manera. It makes us feel some kind of way. Entonces, el pasaje de hoy viene de Segundo Crónicas, capítulo 33. So today we're coming out of Second Chronicles, chapter 33. En español voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. En inglés, and I'm going to read out of the New Living Translation in English. Y voy a leer alternamente entre español y inglés. And I'm going to read, alternate between Spanish and English. Y voy a empezar solamente con la mitad de la historia. So when I start this passage, I'm just going to get halfway through it para evaluar ciertas cosas. So we're going to evaluate certain things. Okay? Entonces, Segunda Crónicas 33, empezando con versículo 1, dice, Manasés tenía 12 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. So 2 Chronicles 33 verse 1 says, Manasseh was 12 years old when he became king, and he reigned in Jerusalem 55 years. Hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra al paso de los israelitas. He did what was evil in the Lord's sight, following the detestable practices of the pagan nations that the Lord had driven from the land ahead of the Israelites. Reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había derribado. Construyó altares para las imágenes de Baal
y levantó postes dedicados a la diosa Asera. También se inclinó ante todos los poderes de los cielos y les rindió culto. He rebuilt the pagan shrines his father Hezekiah had broken down. He constructed altars for the images of Baal and set up Asherah poles. He also bowed down before all the powers of the heavens and worshiped them. Construyó altares paganos dentro del templo del Señor, el lugar sobre el cual el Señor había dicho, mi nombre permanecerá en Jerusalén para siempre. He built pagan altars in the temple of the Lord, the place where the Lord had said, my name will remain in Jerusalem forever. Construyó estos altares para todos los poderes de los cielos en ambos atrios del templo del Señor. He built these altars for all the powers of the heavens in both courtyards of the Lord's temple. Manasés también sacrificó a sus propios hijos en el fuego en el valle de Ben Hinnom. Practicó la hechicería, la adivinación y la brujería y consultó a los mediums y a los videntes. Hizo muchas cosas que eran malas a los ojos del Señor y con eso provocó su enojo. Manasseh also sacrificed his own sons in the fire in the valley of Ben Hinnom. He practiced sorcery, divination, and witchcraft, and he consulted with mediums and psychics. He did much that was evil in the Lord's sight, arousing his anger. Incluso Manasés tomó un ídolo que había tallado y lo colocó en el templo de Dios, en el mismo lugar donde Dios les había dicho a David y a su hijo Salomón, mi nombre será honrado para siempre en este templo y en Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todos los tribus de Israel. Manasseh even took a carved idol he had made and set it up in God's temple, the very place where God had told David and his son Solomon, my name will be honored forever in this temple and in Jerusalem, the city I have chosen from among all the tribes of Israel. Si los israelitas se aseguran de obedecer mis mandatos, todas las leyes, los decretos y las ordenanzas que les di por medio de Moisés, no los expulsaré de esta tierra que aparté para sus antepasados. If the Israelites will be careful to obey my commands, all the laws, decrees, and regulations given through Moses, I will not send them into exile from this land that I set aside for your ancestors. Sin embargo, Manasés llevó al pueblo de Judá y de Jerusalén a cometer cosas aún peores de las que habían hecho las naciones paganas que el Señor había destruido cuando el pueblo de Israel entró en la tierra. But Manasseh led the people of Judah and Jerusalem to do even more evil than the pagan nations that the Lord had destroyed when the people of Israel entered the land. El Señor les habló a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso a sus advertencias. The Lord spoke to Manasseh and his people, but they ignored all his warnings. Vamos a parar aquí por un minuto. So we're going to stop here for a second. Yo no sé para ustedes, I don't know about you, pero yo considero este rey quizás el peor persona que ha existido en la Biblia. I think he might literally be the worst person that ever lived in the Bible. Porque, número uno, vamos a calar su conocimiento aquí. We're gonna do a test of your knowledge today. Y si no lo saben, no se preocupen. And if you don't know, don't worry. ¿Quién sabe quién es el papá de Manasés? Y lo mencionó. So, Pastor, okay. Who knows who Manasseh's father is? Yes, sir. Hezekiah, el rey Ezequías. ¿Qué sabemos del rey Ezequías? What do we know about King Hezekiah? By the way, that was excellent. No Google. I'm watching him. He didn't Google it. No fue al internet. ¿Qué sabemos de ese rey? What do we know about that king? ¿Mande? Uno de los mejores reyes que ha existido. One of the best kings that ever lived. Él rompió todos los altares. He broke down all the altars. Sacó todos los ídolos. He destroyed the idols para que su propio hijo hiciera todo esto. Only to have his son do this. Entonces fue creado correctamente y mira lo que hizo. So he was raised right and look at what he did.
Yo creo que esa traición es peor que Judas. I think that this betrayal is worse than Judas. Judas por una vez, lo hizo una vez. Right? He betrayed Jesus one time. Este está tomando decisión después de decisión después de decisión contra el tierra prometido, contra el pueblo, contra el templo. And here you have King Manasseh making decision after decision after decision that's just causing so much damage to the promised land, so much damage to the people, so much damage to the temple. Yo creo que es el peor. I think he's the worst. You don't have to agree. No tienen que estar de acuerdo. Pero aquí es donde viene ya el sorpresa. But here's where the surprise comes in. Okay? So, para mí es el peor. So for me, he's the worst. Continuamos en el pasaje. Let's continue on in the passage. Entonces, voy a leer 10 otra vez. I'm going to read 10 again. El Señor les habló a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso a sus advertencias. So the Lord spoke to Manasseh and his people, but they ignored all his warnings. De modo que el Señor envió a los comandantes de los ejércitos asirios y tomó a Manasés prisionero. Le pusieron un aro en la nariz, lo sujetaron con cadenas de bronce y se lo llevaron a Babilonia. So the Lord sent the commanders of the Assyrian armies, and they took Manasseh prisoner. They put a ring through his nose, bound him in bronze chains, and led him away to Babylon. Hallelujah! Right? Hallelujah! Thank you, God. Pero cuando estaba sumido en profunda angustia, Manasés buscó al Señor su Dios y se humilló con sinceridad ante el Dios de sus antepasados. But while in deep distress, Manasseh sought the Lord his God and sincerely humbled himself before the God of his ancestors. Cuando oró, el Señor lo escuchó y se conmovió por su petición. Así que el Señor hizo que Manasés regresara a Jerusalén y a su reino. Entonces Manasés finalmente se dio cuenta de que el Señor es el único Dios. And when he prayed, the Lord listened to him and was moved by his request. So the Lord brought Manasseh back to Jerusalem and to his kingdom. Then Manasseh finally realized that the Lord alone is God. Todavía siguen otros 13 versículos que vamos a cubrir, pero vamos a parar ahí. There's still another 13, 14 verses we'll cover, but this is where we're going to stop. ¿Cómo te hace sentir esto? How does this make you feel? Deberíamos estar llenos de gozo. We should be full of joy. But being all too human, pero a veces siendo muy humanos, hay un poco de enojo ahí también. There might be some anger in there. Yo creo que una de las razones por cual el pueblo de Dios batalla en perdonar todas personas. I think one of the reasons that as the people of God we struggle with forgiving all people es porque tenemos miedo de casos como estos. Because we're scared of cases like these. La razón que no perdonamos es que queremos tomar venganza. Va a estar seguro que esa venganza va a ser justo. A lot of times we don't want to forgive because we want to hang on to vengeance, because we want to execute vengeance the way we think it should justly be done. Pero sabemos que hay un Dios. But we know there's a God que le encanta perdonar, who loves to forgive. Y es el mismo Dios por cual nosotros somos perdonados. And it's the same God for which we ourselves are forgiven. Pero a veces nos da vergüenza. But sometimes it causes us to feel ashamed. Why does he forgive people like that? ¿Por qué perdona personas así? Y es que a veces todavía no estamos muy claros. Proclamamos que somos pecadores. Proclamamos que todo pecado es igual, pero en el corazón de corazones quizás no lo vemos exactamente así. You know, it's easy to profess that we're all sinners. It's easy to profess all sin is the same, but sometimes in our heart of hearts, it's not really the way it is. We're counting things worse over there than over here. Estamos contando cosas peores allá que por acá.
Y eso no es el evangelio como debe de ser. And that's not the gospel the way it's been given. Okay? Entonces vamos a investigar un poco de por qué Dios hace esto y luego cómo debería de afectarnos hoy. So we're going to investigate a little bit about why God does this and then how is it supposed to affect us today. Entonces, primero, principio número 1, el divino amor irracional de Dios no se da según el mérito del receptor, sino de acuerdo al corazón y al carácter del dador. So principle number 1 says, God's divine irrational love is not given according to the worthiness of the receiver. It is given in accordance to the heart and character of the giver. Y eso es igual de cierto para nosotros, and that's the same thing for us. Dios no te perdonó porque supo que ibas a ser buena persona. God didn't forgive you because he knew you were going to become a good person. No te perdonó porque no fuiste tan mal. He didn't forgive you because you weren't so bad. Te perdonó acuerdo con su corazón y su carácter. Amen. He forgave you based on his heart and his character. Entre que no lo merecías, even though you don't deserve it. I didn't deserve it. Yo no lo merecí. Manasés no lo merecía. I didn't deserve it. King Manasseh didn't deserve it. Nobody deserves it. Nadie lo merece. Y cuando entendemos esa realidad, debería de llenarnos con gozo. And when we realize that, it should fill us with joy. Okay? Principio número 2. Solo el divino amor irracional de Dios puede salvar, redimir, sanar y transformar incluso a las personas más horribles, malvadas, perversas o desagradables que podemos imaginar. Principle number 2 says, only God's divine irrational love can save, redeem, heal, and transform even the most horrible, evil, wicked, or unlovable people we could ever imagine. Amen. ¿Y por qué importa esto? And why does this matter? Yo no sé si yo soy el único. I don't know if I'm the only one. Pero yo tengo ese tipo de personas en mi familia. But I have those kind of people in my life and in my family. Hay gente horrible, malvada, perversa en mi familia. There are some horrible, evil, unlovable people in my family. Pero yo confío que Dios también los puede salvar. Amen. But I'm confident that God can save them too. Amen. No por ellos, not because of them, pero por el amor de Dios. But because of God's love. Entonces, si nosotros entendemos cómo funciona el amor irracional de Dios, nunca deberíamos de perder esperanza que la persona que nosotros amamos, que está contra Dios de todas las maneras que lo hace, que puede ser redimido también. So if we truly understand God's irrational love in this way, we should never, ever lose hope that that person we love that is so far from God, so hell-bent in their direction, but they too can be saved. Principio número 3. El amor divino racional de Dios siempre se centra en el objetivo final de salvar a su pueblo, sin importar lo que cueste. Principle number 3 says, God's divine irrational love is always focused on the end goal of saving his people, no matter what it costs. La escritura dice que nosotros fuimos comprados por un tesoro, por un precio que no se cuenta ni en oro, ni en plata, ni diamantes, ni nada. Scripture tells us that we were bought for a price that is not measurable through gold or silver or diamonds. Pero el precio infinito, eterno de la sangre de Dios. We are bought by the precious, eternal, unimaginable. You can't put a price on the blood of Christ. Y yo creo que lo que pasa a veces como humanos, and I think what happens at times as human beings, es que nosotros estamos acostumbrados a dar gracia, a dar misericordia, a dar perdón, pero de nuestra fuerza.
And I think what happens too often is that as human beings, as good Christians, we give grace, we give mercy, we forgive, but we do it from our own strength. Y lo que pasa cuando hacemos eso es que nuestra fuerza trae límites. Our strength has limits. Y entonces llega el día donde ya por dar tanta gracia ya quedamos enfadados, ya no vamos a dar nada. Right? And when you're giving grace upon grace upon grace, you run out of grace. And you're like, you know what, forget this. No more grace for nobody. Right? Pero Dios no es así. But that's not how God is. Sus recursos son infinitos. His resources are infinite. Amen. Entonces, hay un dicho que dice, lo que vale algo realmente es el precio que alguien más está disponible para pagar. So there's a saying that says, you know, the real value of something is based on what somebody's willing to pay for it. Y por eso estamos pagando $7 por café en Starbucks. And that's why we're paying $7 a cup for Starbucks. Right? Porque todavía lo estamos pagando. Entonces, para Dios, no hay ningún precio muy alto para pagar para Él. This is why for God there's no price that's too high to pay for any of His children. Amen. Eso es tener valor ante Dios. Amen. That is what it means to have value before God. He'll pay any price. Va a pagar cualquier precio solo para que tú entiendes su amor. He'll pay any price for you to understand His love. Principio número 4. Amar a los demás con el amor divino y racional de Dios no significa que nunca te quemarás ni que la historia siempre terminará con un felices para siempre. Principle number 4 says, loving others with God's divine irrational love does not mean you'll never get burned or that the story will always end with a happily ever after. Para el rey Manasés, así fue. Happily ever after for King Manasseh. Pero hay muchas personas que Dios nos está llamando a amar con su mismo amor, cual van a morir rechazando al Señor. But there's a lot of people in our lives that God's calling us to love with His irrational love that are going to die without repenting. Pero el éxito no se basa en que si la gente se arrepienta o no. But success isn't based on whether they repented or not. Success is, did we obey God and love the way He loves? El éxito se basa en si obedecemos al Señor y si amamos como Él ama. Okay? Y lo que me encanta del amor de Dios irracional, and what I love about God's irrational love, es que cuando alguien realmente lo experimenta, when somebody really, truly experiences it, son cambiados radicalmente para siempre. Amen. They are forever radically changed. Y eso es lo que vamos a ver en principio 5. El amor irracional de Dios transforma radicalmente a las personas. Amen. So principle 5 says, God's irrational love radically transforms people. Amen. Y ahí es donde vamos a regresar a la escritura. Ya vimos en versículo 13 que Manasés se arrepintió, Dios lo oyó, Dios lo regresó al trono. So we saw in verse 13 that King Manasseh repents, God listens, God has mercy, puts him back on the throne. Y aquí continuamos con la historia. And here's where we pick up the story. Después de esto, Manasés reconstruyó la muralla exterior de la ciudad de David desde el occidente del manantial de Gihón en el valle de Cedrón hasta la puerta del pescado. Y continuó alrededor de la colina de Ofel. Edificó la muralla muy alta. Además, colocó a sus oficiales militares en todas las ciudades fortificadas de Judá. After this, Manasseh rebuilt the outer wall of the city of David, from west of the Gihon spring in the Kidron Valley to the fish gate, and continuing around the hill of Ophel. He built the wall very high, and he stationed his military officers in all of the fortified towns of Judah. Manasés también quitó los dioses ajenos y el ídolo del templo del Señor. Derribó todos los altares que había construido en el monte donde estaba el templo
y todos los altares que había en Jerusalén y los arrojó fuera de la ciudad. Manasseh also removed the foreign gods and the idol from the Lord's temple. He tore down all the altars he had built on the hill where the temple stood, and all the altars that were in Jerusalem, and he dumped them outside the city. Después restauró el altar del Señor y ahí sacrificó ofrendas de paz y ofrendas de acción de gracias. También alentó al pueblo de Judá para que adorara al Señor, Dios de Israel. Then he restored the altar of the Lord and sacrificed peace offerings and thanksgiving offerings on it. He also encouraged the people of Judah to worship the Lord, the God of Israel. Sin embargo, la gente seguía ofreciendo sacrificios en los santuarios paganos, aunque solo los ofrecía al Señor su Dios. However, the people still sacrificed at the pagan shrines, though only to the Lord their God. Ya vemos los cambios que vienen de ese corazón lleno de gozo, lleno de agradecimiento. Here we see the radical transformation of a heart that's been filled with mercy, that's been filled with thanksgiving. Pero hay también algo que voy a tocar ahí en ese último punto en unos minutos. I'll come back to touch on a subject on that last verse in a few minutes. Entonces, como estaba diciendo, yo no sé si de veras soy el maestro favorito de Orlando. I don't know if I'm really Orlando's favorite teacher, pero él es mi alumno favorito de seguro. But he's certainly my favorite student all time. Y lo que estaba diciendo el hermano, and what my brother was saying from the stage, de esa surgía que Dios tiene para nosotros. Orlando was mentioning that spiritual surgery that God does, donde nos da un nuevo corazón, where he gives us that new heart. Y ese es el principio número 6. Dios desea reproducir su divino amor irracional en tu corazón. Principle number 6 says, God desires to reproduce his divine irrational love in your heart. Dios quiere darte ese nuevo corazón. God wants to give us that new heart. Y voy a decirlo así porque ya sabemos que cuando llegamos a los pies de Cristo, Él nos da ese corazón. And I'm going to say this. I know that when we come to Christ, God gives us that new heart. Y hay otros pasajes que hablan de esto. And there's other biblical passages that speak about this. Nos da el nuevo corazón y hemos renacido. He gives us a new heart and we're born again. Pero cuando renacemos, hay que entender que tú no renaces a la edad que eres en esta vida. But when you're reborn, I need you to understand, you're not reborn at the age you are when you come to salvation. Estás empezando como bebé. You're starting again as a baby. Todo lo que no voy a decir todo, pero la mayoría de lo que hemos aprendido en la vida, tenemos que volver a aprenderlo de la manera correcta de Dios. And God talks about this rebirth because, yes, we've learned a lot in life, but now he has to take us back and reteach us the right way, the right things he wants us to know, ¿verdad? Y por eso siempre tenemos ese choque entre la cultura y nuestra fe. And that's why we always have this conflict between culture and our faith, entre la carne y el espíritu, between flesh and between spirit. Entonces, es 100% posible que Dios nos da este corazón para Él, pero que de todos modos, si no nos cuidamos, mantenemos un corazón frío para los demás. So I'm going to argue that I think it's possible for God to give us this heart, this new heart. We're born again. Our heart loves him deeply, but if we're not careful, our heart can become cold to others. No debería de ser así. That's not how it's supposed to be. Pero pasa, but it happens. Especialmente con la gente que está rechazando a Dios, especially with those who reject God. Deberíamos de tener los ojos y el corazón y los oídos para tener un corazón sensible para los perdidos. Our heart, our mind, and our ears should be sensitive to the lost, not angry at the lost. No debemos de estar enojados con ellos. Nosotros fuimos ellos. We were them. ¿Cómo vamos a tratarlos así? How are we going to treat them that way? Entonces, como le digo, Dios quiere reproducir su corazón. Y la razón que yo estaba argumentando que Manasés fue el peor
persona en la Biblia. So God wants to reproduce our heart. And the reason I was arguing that I believe King Manasseh is the worst person in the Bible es porque estos pecados eran directamente contra Dios. And his sins were directly towards God. ¿Sí me entienden? En la cara de Dios, in the face of God, spitting in his face, escupiéndole en la cara. Y aún así Dios perdonó. Even like that, God forgave. Y nosotros cuando estamos escupidos en la cara, no somos tan fácil para perdonar. But when somebody spits in our face, we're not so quick to forgive. Pero ¿quién somos nosotros para negar lo que Dios ofrece gratis? But who are we to deny to others what God offers for free? Es gratis para nosotros, pero tan costoso, le costó todo a Dios. It's free for us, but it costs God everything. Amen. Right? Entonces, una palabra más del versículo 17, voy a regresar ahí. And I want to have one word on verse 17. Dice aquí, entre que Manasés ya arregló todo, el Espíritu de Dios con Manasés arregló todo lo que hizo mal. So God's Spirit with King Manasseh goes back and fixes the things that Manasseh screwed up. Pero versículo 17 dice, sin embargo, la gente seguía ofreciendo sacrificios en los santuarios paganos, aunque solo los ofrecía el Señor, su Dios. So verse 17 says, however, the people still sacrificed at the pagan shrines, though only to the Lord their God. Han mejorado, pero todavía no han llegado a la meta. They've gotten better, but they didn't get the point yet. Okay? Y esto es algo que tenemos que entender de nuestros pecados. And this is something we need to understand about our own sin. Gracias a Dios, Él nos ha rescatado. Thank God He has rescued us. Gracias a Dios que nos ha transformado. Thank God that He's transformed us. Gracias a Dios que estamos en el proceso de ser más y más a la semejanza de Cristo. Thank God that we're in the process of becoming more and more like Jesus. Pero hay que entender que en esa vida que tuvimos antes de Cristo, but we got to understand, in our life, before we came to Jesus, hicimos cierto, ¿qué será la palabra? Damage, what's damage? Hicimos cierto daño que dejó impresiones profundos en otros. So in that life before Christ, we did certain damage that it's impressed on people. Y no es justo para nosotros pensar solo porque Dios ya nos redimió a nosotros que los demás cambien y cambien rápido. And it's not just for us to assume or believe that just because God rescued us, that He's going to hurry up and do it with them, and that they got to hurry up and meet you where you are. Es el trabajo de nosotros alcanzarlos donde están ellos. It's our job to meet people where they are. Igual como Dios alcanzó a Manasés en cadenas. The same way God met Manasseh in the chains. No esperando que ellos lleguen al trono del Señor. Not expecting them to be able to come all the way to the throne of God. Eso es tener corazón para la gente perdida. And that's what it means to have a heart for the lost. ¿Sí me entienden? Okay. Entonces, quiero saber de ustedes, yo creo que tenemos unos minutitos aquí. Quiero saber de ustedes, ¿qué es el impacto que este corazón nuevo de Dios, lleno del amor irracional divino de Dios, que debería de tener, que puede tener en tu vida? So I'm going to ask the question, what should be the impact of receiving this new heart from God that's full of His divine irrational love? How should it change your life today? ¿Hay un voluntario? ¿Quiere compartir? Yo puedo hablar fuerte. Ok, dale, hermana. Y así como yo recibí misericordia, los demás también deben tener la de Dios y de mi corazón. Amen. So she says the same way that she received God's mercy, others should receive the same mercy from God and also from her. Exactamente. ¿Alguien más? Anybody else?
Me imagino que todos, no porque queremos, I believe that all of us, not because we want to, pero todos tenemos personas en nuestra vida que nos han causado mucho daño. I believe we all have people that have caused major damage to us in our lives. Y ellos son los que estamos batallando perdonar. And they're the ones that we're struggling to forgive. Y no estoy diciendo que el perdón es lo mismo que permitirlos seguir siendo daño. And forgiveness is not the same thing as letting people continue to damage you. Pero perdonar de corazón, but to forgive from our heart, para soltar esa deuda que ellos traen con nosotros, to release that debt that we believe they owe us. Es lo que Dios hizo aquí y lo que nos está llamando a hacer nosotros. That's what God did here, and that's what He's calling us to do. Amen. Vamos a orar. Let's pray. Padre Celestial, le damos gracias, Señor. Heavenly Father, we give you thanks. Gracias, Señor, porque su amor divino y racional, entre que cada vez lo vemos más y más claro en las Escrituras, más y más nos hace caer ante tus pies, Señor, para alabarte, porque no hay nadie como tú. Lord, no matter how many times we see your divine, irrational love just made crystal clear in the Scriptures, every time we encounter it, it makes us fall down on our face and just worship you more, because there's nobody like you, Lord. Además, Señor, eres tan bueno que tú nos invitas a ser como tú. And Lord, you're so good that you invite us to become like you. Y no por nuestras fuerzas, and not by our own strength, pero por el poder de tu Espíritu Santo, but by the power of your Holy Spirit. Señor, ayúdanos a rendirnos a su poder. Lord, help us to surrender to your power. Ayúdanos a amar a los que no podemos amar en nuestra fuerza. Help us to love those that we cannot love in our own strength. Como dijo la hermana con la cita más temprano, para la humanidad es imposible, pero para Dios nada es imposible. As the sister was mentioning early in her scripture, we know that to do this is impossible, but with God all things are possible. Ayúdanos a mostrar a este mundo perdido quién eres tú, Señor. Lord, help us to show this fallen, lost world who you are. Como la iglesia de Dios, somos muy conocidos para ser personas que estamos juzgando. In this world, the church has a reputation of being one that judges. Y yo creo que es tiempo de tener la reputación de no juzgar, pero estar conocidos por el mensaje que uno siempre puede regresar a Dios. And I pray that our message for which we're known is not one of judgment, but for being known for telling people it's never too late to turn back to God. Regrésense, return, porque Dios te va a aceptar, because God will accept you, porque Él ya pagó el precio, because He's already paid the price. Te está ofreciendo ese regalo. He's giving you the gift, pero uno tiene que recibirlo, but one must receive it. No sirve nada el regalo que aceptamos y tiramos al closet. There's no power in the gift that we receive and that we throw in the closet without opening. Tenemos que abrir ese regalo. We must open the gift. Tenemos que dar gracias. We must give thanks. Y tenemos que dejar el Señor trabajar en nosotros. And we must allow the Lord to work in us. No es suficiente recibir el regalo, sino ser cambiado por el regalo. It's not enough just to receive the gift. We must be changed by the gift. Señor, gracias por tu palabra. Lord, we thank you for your word. Pero más que nada, gracias por tu amor ilimitado, irracional, divino. Lord, we thank you for your word, but above all, we thank you for your limitless, irrational, divine love. Señor, no hay nadie como tú. Lord, there's nobody like you. Y te amamos, y te amamos, y te amamos.
And we love you, and we love you, and we love you. Y todo eso lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. And all this we ask for in Jesus' name. Amen.